Bueno, cuando se vayan sumando, sí, que se sumen, igual lo grabo. Ahí está. Bien, como les decía, sí, las enzimas son, digamos, las proteínas que van a ayudar dentro de lo que es la célula a disminuir la energía que necesita la célula para realizar ciertos procesos, ¿sí? Por eso se llaman catalizadores biológicos, ¿sí? Catalizan las reacciones químicas. ¿Qué significa catalizar? Es entregarle energía, o bien bajarle la energía que necesita para activarse dentro de un proceso. Las energías de activación son muy altas dentro de la célula. ¿Qué significa esto? Para que la célula realice algún proceso necesita una energía muy, muy alta, muy importante. Y esto genera en muchas oportunidades que justamente la célula, si necesita tanta energía, no pueda empezar un proceso. Entonces, estas enzimas lo que hacen es disminuir esa energía que necesita, para así resolver esta situación del gasto energético que realiza dentro de un proceso químico, ¿sí? Todas digamos, las enzimas son proteínas, recuerden esto, ¿sí? Este power igual lo subo en un rato. Ahora cuando terminemos la clase lo subo. Todas las enzimas, ¿sí? Son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, ¿sí? Esto es sumamente importante. Y obviamente, como todas proteínas, son biomoléculas. Esas biomoléculas lo que realizan es ir a realizar ciertos procesos eh, y a activar, ¿sí? Diversas reacciones químicas. Cada una de estas enzimas tiene una actividad selectiva. ¿Qué significa? Va a ir a activar un proceso determinado. No es que cualquier enzima realiza cualquier proceso, sino que las enzimas van a activar procesos determinados, ¿sí? Eso es lo que se denomina especificidad. O sea, cada una de las enzimas es específica para una determinada reacción química y va a activar un sustrato diferente. ¿Qué es el sustrato? El sustrato es el elemento que va a ir a activar esa enzima para que se realice la reacción química, ¿sí? Estas actividades enzimáticas están reguladas generalmente, ¿sí? Por diferentes situaciones. Hay regulaciones dentro de lo que son la actividad enzimática. Hay enzimas que se regulan por la temperatura, por el pH, ¿sí? Por ciertos receptores. Ahora vamos a ir viendo cada uno. Pero sepan que las enzimas son proteínas y que son catalizadores biológicos. ¿Qué significa esto de que son catalizadores biológicos? Que van a ir a activar procesos, ¿sí? Ya que entregan energía o disminuyen la energía de activación de ciertos procesos y generan que los procesos se lleven a cabo dentro de la célula. Por ejemplo, la conversión o no sé, la síntesis de algún hidrato de carbono, algún lípido, demás. Estas enzimas, acuérdense también que son específicas, ¿sí? Que cada enzima va a determinar o a activar un proceso determinado, ¿sí? Generalmente las enzimas llevan el nombre, o sea, el prefijo va a ser el elemento que activen y el sufijo va a ser asa. Por ejemplo, la lipasa, la polimerasa, la sintetasa, ¿sí? O sea, son todas enzimas que van a sintetizar ciertas actividades biológicas. Bien, a ver. Bueno, acá hablamos, o sea, habla también de de lo que son los cofactores, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Yo lo que les decía es que cada enzima va a ir a activar un proceso determinado. ¿Cómo hace eso? Uniéndose a un sustrato. El sustrato es aquel elemento que la enzima va a activar, pero existen también cofactores, ¿sí? Estos cofactores son partecitas dentro de la enzima que no son proteínas, ¿sí? Sino que bien pueden ser diferentes tipos de moléculas. Y lo que hacen es ayudar a la actividad enzimática, ¿sí? Ayuda a que la enzima pueda realizar esa síntesis determinada. Generalmente, ¿sí? Hablamos de que todas las enzimas tienen cofactores, pero hay algunas enzimas que no tienen cofactores, ¿sí?
que generalmente se catalizan, o realizan actividades sin los cofactores. Eso se llaman apoenzimas, ¿sí? Que son las que en realidad no generan, no tienen cofactores dentro de lo que es su morfología. Pero también existe, ¿sí? Una enzima que sí los tiene, y que como les decía, o sea, cuando tiene cofactores, activa y realiza, ¿sí? Síntesis determinadas, y se llaman holoenzimas. O sea, en realidad la holoenzima y la enzima es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que existen enzimas que tienen cofactores, que las denominamos holoenzimas, y hay enzimas que no tienen cofactores, que son apoenzimas. Pero las enzimas sin cofactores, o sea, las apoenzimas, son enzimas inactivas. ¿Y por qué sucede esto? Porque a veces, ¿sí? Las enzimas se inactivan justamente porque no tienen que ir a sintetizar procesos. Cuando tienen que despertarse, digamos, para activar procesos, esta enzima se une a un cofactor, se forma una holoenzima y activa ciertos procesos químicos. Esta energía que entrega la enzima para activar estos procesos es sumamente importante, porque piensen que si no nosotros necesitaríamos muchísima más energía para vivir de la que necesitamos. Entonces, gracias a las enzimas nosotros disminuimos la energía de activación y realizamos un montón de procesos, ¿sí? Pero generalmente a nivel celular también pasa esto, ¿sí? Hay enzimas que bajan esta energía de activación. Ahora vamos a ver cómo la bajan, ¿sí? O sea, yo les dije que era uniéndose a sustratos y demás, pero bueno, ahora vamos a ir viendo cómo lo realizan. Existen también, ¿sí? Isoenzimas. Estas son diferentes tipos de enzimas, así como tenemos, ¿sí? La holoenzima y la apoenzima. Existen, ¿sí? Isoenzimas. ¿Qué es una isoenzima? Son enzimas que son parecidas, o sea, difieren en lo estructural, pero van a catalizar una misma reacción. ¿Qué es esto? Yo dije que las enzimas eran específicas, o sea, una enzima cataliza una reacción, pero tal vez esa reacción es catalizada por diferentes enzimas, ¿sí? ¿Para qué es esto? Bueno, si no funciona una, tenemos otra que vaya a catalizar. Esos son isoenzimas, ¿sí? Son enzimas que son diferentes, pero van a trabajar en la misma reacción química, ¿sí? A sintetizar la misma reacción química. Y después tenemos lo que son las proenzimas, ¿sí? Estas proenzimas son enzimas que en realidad lo que generan, ¿sí? Son las enzimas en un estado más primario, digamos, que todavía, ¿sí? Generalmente todavía no se activaron, no fueron activadas para diferentes procesos, o bien que se activaron, digamos, realizaron el proceso y luego se desactivaron, ¿sí? Esas son las proenzimas, son enzimas que todavía no llegaron a realizar, digamos, su activación. Porque también vamos a ver ahora que las enzimas van a ser, o sea, se activan y luego, o sea, vuelven a su estado natural, ¿sí? Las enzimas tienen esa capacidad, o sea, se activan, utilizan un proceso determinado y vuelven a su estado natural, ¿sí? O sea, hasta que se vuelvan a activar para ese mismo, catalizar esa misma reacción. Bien, como les decía, ¿sí? Fíjense que, bueno, algunas enzimas tienen nombres muy particulares y muy propios, ¿sí? La tripsina, la quimiotripsina, la pepsina, ¿sí? Hay diferentes tipos de nombres propios que van a sintetizar diferentes reacciones. No me interesa que sepan cada reacción, imagínense que son un montón. Pero, por ejemplo, ¿sí? Tenemos otras enzimas que tienen nomenclatura, como les decía, ¿sí? Un prefijo que va a ser el sustrato que catalicen y la terminación asa, ¿sí? La polimerasa, por ejemplo. Bien, acá tenemos, por ejemplo, lo que es una enzima que tiene un sitio, ese sitio es el lugar en donde va a encajarse el sustrato. Ese sitio se denomina sitio activo. La parte de la enzima en donde el sustrato se engancha y es catalizado se llama sitio activo. Es decir, ¿qué hace la enzima? La enzima lo que hace es tomar ese sustrato y transformarlo, para de esa manera disminuir la energía que necesitaría ese sustrato para transformarse por sí solo. Entonces,
¿En dónde lo engancha? En el sitio activo, ¿sí? El sitio activo es el lugar en donde la enzima agarra al sustrato y lo transforma. Hay otro dibujito, esperen, no lo encuentro, ahora vuelvo, ¿eh? Bueno, no sé dónde está, después se los muestro. Hay otro dibujito que engancha la enzima en el sitio activo y bueno, y después lo libera. Después, ahora se lo subo en el Power. Bien, ese sitio activo, ¿sí? Es donde la enzima se engancha al sustrato entonces y lo transforma, ¿sí? Eh, Todas las enzimas, acuérdense que son específicas, yo les decía. Entonces, ¿cómo hace la enzima para ser específica? Generalmente el sitio activo, ¿sí? Tiene una forma determinada en donde se engancha un solo sustrato. Es como una cerradura, ¿sí? Por eso se llama modelo de llave cerradura. Vieron que las cerraduras se abren con una sola llave, ¿sí? Eh, Esas llaves tienen determinadas características. Si yo pongo una llave que no corresponde a una cerradura, no se abre. Por eso mismo, el sitio activo lo que hace es unirse a un sustrato determinado, pero que tenga su compatibilidad. Así lo puede activar. Si no, no se activa y la realidad es que ese proceso no se lleva a cabo. Ahora, la actividad enzimática, ¿sí? Va a depender de diferentes tipos de factores. O sea, cuándo una enzima se activa y cuándo una enzima, digamos, proporciona ciertos procesos. Bueno, eso va a depender mucho de la actividad, pero también de factores que modifican esta actividad enzimática. La actividad enzimática, cuando hablamos de actividad enzimática, hablamos de la capacidad que tiene una enzima, ¿sí? De transformar ciertos procesos y generar, por ejemplo, ¿sí? Una reacción química. Esa reacción química se genera gracias a ciertas características que tenga la célula dentro, pero también se genera. Ay, Loren, te pido que si te silencies porque me escucho yo y me desconcentro. ¿Puede ser? O sea, cualquier pregunta que me quieran hacer, me consultan. A ver si Loren me escucha. Ahí está, gracias. Bien, bueno, les decía que esa velocidad, ¿sí? Esa actividad enzimática depende de dos factores importantes. Primero, de la velocidad que tenga la enzima para transformar esa reacción, ¿sí? Y obviamente va a depender también del tipo de actividad que se lleve a cabo. O sea, hay transformaciones que se realizan más rápido que otras, ¿sí? Pero eso determina lo que es la actividad enzimática. Esa actividad enzimática nos sirve a nosotros para saber cuánto trabaja, digamos, una enzima dentro de un proceso. Las enzimas se utilizan para diferentes factores, pero háganse una idea, supónganse, les voy a poner un ejemplo como para que se den una idea cómo trabajan las enzimas y también qué función cumplen dentro del cuerpo, del organismo. Existen enzimas, ¿sí? Que catalizan ciertos procesos químicos a nivel, por ejemplo, del corazón. Entonces, ¿qué sucede? Las enzimas, ¿sí? Dentro de un estado natural, trabajan en una cantidad determinada. Cuando se produce un infarto, por ejemplo, el corazón, o sea, el infarto se produce porque la sangre, ¿sí? No llega al tejido que necesita, porque se tapó una arteria o porque disminuyó el caudal sanguíneo o demás. Cuando eso sucede, esas células empiezan a funcionar mal. Entonces, ¿qué sucede con la actividad enzimática? Hay ciertas enzimas que lo que hacen es aumentarse, ¿para qué? Para proporcionar este gasto o esta muerte celular, o sea, para activar procesos, ¿sí? En función de que ese tejido no se muere. Por eso mismo, para determinar, por ejemplo, un infarto, se hace un análisis de sangre y se analizan ciertas enzimas cardíacas y si están alteradas, bueno, es muy probable que sea un infarto. Pero sucede con un montón de enzimas esto, ¿sí? A veces hay actividades enzimáticas muy propias de diferentes procesos y naturales. Por ejemplo, hay ciertas enzimas que activan los procesos de reestructuración ósea.
Por ejemplo, la fosfatasa alcalina es una enzima que genera hueso, ¿sí? ¿Y por qué genera hueso? Bueno, porque a veces, pues, se puede pasar en los niños que cuando están en periodo de crecimiento, esta fosfatasa alcalina está recontra alterada, o sea, muy aumentada. Obvio, ¿por qué? Porque se está generando hueso, entonces se está activando esa velocidad, ¿sí? Está trabajando más de lo que normalmente en un estado de reposo trabajaría. Esto es completamente normal y forma parte de un periodo de crecimiento. Pero también en un análisis de sangre, por ejemplo, la fosfatasa alcalina está aumentada cuando una persona sufre una fractura. ¿Por qué? Supónganse, de repente también procesos de erosión ósea reumáticos, ¿sí? Aumenta la fosfatasa. ¿Por qué? Porque justamente genera hueso. Entonces, a veces, cuando el hueso se rompe o se daña, la fosfatasa lo que hace es aumentar la actividad para recomponer ese hueso. Ahora, ¿qué sucede si yo, supónganse que no tengo ninguna fractura, no estoy en periodo de crecimiento y la fosfatasa la tengo alta? Bueno, quiere decir que hay algo que está trabajando mal, ¿entienden? Hay que investigar qué puede llegar a ser, ¿sí? Si puede ser algún tipo de anomalía que hay en un cuerpo. Y bueno, de esa manera se analizan diferentes procesos dentro de la actividad del cuerpo. ¿Me explico? Pero naturalmente uno tiende al equilibrio y por eso las células también activan ciertos procesos en cierto momento de la vida, ¿sí? Como para atender el equilibrio. Y esto pasa en una fractura. Cuando el hueso se rompe, ¿qué hace el cuerpo? Bueno, trata de activar procesos para generar hueso y de esa manera sellar esa ruptura. ¿Me explico? O sea, todo en el cuerpo tiende al equilibrio. A veces sucede que se puede y otras veces no. Bien, ¿cuáles son los factores que dependen de esta actividad enzimática? ¿Cuáles son los factores, perdón, no que dependen, sino que modifican la actividad enzimática? Bien, dependen de 4 factores muy importantes. Primero, la temperatura. Las enzimas dentro de nuestro cuerpo están capacitadas para generar, ¿sí? Procesos químicos dentro de lo que es la temperatura corporal normal. ¿Cuál es la temperatura corporal normal? Entre 36 y 37 grados. ¿Sí? Por encima o por debajo de ellas, estas enzimas se desnaturalizan. ¿Sí? ¿Qué es la desnaturalización de enzimas? Son justamente ciertas actividades o inactividades que se dan. O sea, la enzima, cuando está por encima, justamente, valga la redundancia, o por debajo de los 36 o 37 grados, empieza a fallar, ¿sí? Por eso nos sentimos mal cuando hay, por ejemplo, ¿sí? Ciertos, de repente, eh, ciertos trastornos, por ejemplo, de que nos sube la temperatura o nos baja demasiado, ¿sí? Bien, bueno, ahora, nosotros tenemos también el pH. El pH es el nivel de acidez eh, que generan, ¿sí? Ciertos procesos químicos. Cuando nosotros tenemos un aumento de temperatura corporal o una disminución de la temperatura, ¿sí? El nivel de acidez disminuye o varía, ¿sí? Yo no sé si les hablé, pero el pH es una escala de acidez, ¿sí? Creo que la habíamos hablado. Nuestro cuerpo está dentro de los márgenes, o sea, en diferentes regiones del cuerpo, ¿sí? Pero hay márgenes y, por ejemplo, tenemos un pH de 6,9, 6,8 aproximadamente. Y justamente ese pH es el que las enzimas trabajan bien. Ahora, si hay un aumento o una disminución de ese pH, la enzima va a fallar. Otra cuestión importante es la concentración, o sea, la cantidad de enzimas que tengamos, ¿sí? La concentración enzimática. Esa concentración enzimática también modifica, ¿sí? La actividad. Si yo tengo mucha enzima, generalmente la actividad disminuye. ¿Por qué? Porque no, o sea, es como que yo tenga mucha enzima para procesar poco sustrato, ¿sí? Entonces la actividad enzimática va a disminuir. Ahora, si yo tengo pocas enzimas, y mucho sustrato, la actividad aumenta. Y luego, ¿sí? Lo que sucede es la concentración de sustrato, también modifica la actividad enzimática. La concentración de sustrato, ¿sí? También la modifica, ¿por qué? Porque si tengo mucho sustrato para activar, la actividad enzimática aumenta. Si tengo poco sustrato, la actividad enzimática disminuye.
Esto, el ejemplo es lo que les decía con respecto al hueso. Supónganse, el hueso se rompe. La enzima estaba tranquila porque estaba en equilibrio, transformando ciertos sustratos, manteniendo el equilibrio del hueso, pero, o sea, los huesos se absorben y se regeneran aproximadamente entre 30 y 45 días, depende de la edad, pero en un adulto más o menos es eso. Entonces, ¿qué pasa? Se rompe un hueso y va a haber mucho sustrato porque la célula lo que va a hacer es ir a generar hueso. Entonces aumenta la actividad enzimática, justamente porque tengo mucho más sustrato que el que tenía en equilibrio, ¿sí? Y esa actividad enzimática hace que se genere más hueso del que debería generarse a lo largo de un mes. ¿Me explico? Entonces, justamente esta actividad enzimática va a estar determinada por estos 4 factores: la temperatura, el pH, la concentración de enzima y la concentración de sustrato. ¿Sí? Siempre que vean entre corchetes, como ven ahora, la enzima y el sustrato, es concentración, se determina. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Sí, genial. Bien, ¿cómo hablo? Bien, esto es, bueno, esto no me interesa que lo sepan en cuanto a curvas, pero lo que sucede, ¿sí?, dentro de lo que es la desnaturalización de las enzimas, en función de la temperatura, es que las enzimas, ¿se acuerdan que todas las proteínas tenían ciertos, digamos, ciertos plegamientos? ¿Sí? Esos plegamientos hacían que las proteínas, ¿sí?, generen una, digamos, una estructura determinada. Estaba la estructura más sencilla, que era esta, la primera, ¿sí?, la del conjunto de pelotitas, y después había plegamientos que hacían estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? Acá tenemos diferentes plegamientos. Cuando la temperatura aumenta demasiado, se empieza a desplegar. Las enzimas, ¿sí?, o las proteínas, básicamente las enzimas son proteínas, empiezan a desplegarse, y eso hace que se desnaturalicen. Generalmente, ¿sí?, la desnaturalización de proteínas con el aumento de temperatura es bastante proporcional. ¿Qué digo con esto? Que generalmente, ¿sí?, de repente, no sé, a los 38, 39, 40 grados nos empezamos a sentir mal. Hay ciertas proteínas que se desnaturalizan, pero sigue habiendo actividad enzimática. Por debajo de los 34 grados, la actividad enzimática es casi nula. O sea, es peor, ¿se acuerdan cuando hablábamos en primeros auxilios de hipotermia y de hipertermia? Es peor bajar la temperatura que aumentarla, ¿se entiende? O sea, hay gente que tiene, por ejemplo, no sé, 40, 42 grados y obviamente te sentís fatal, ¿sí? Pero luego, bueno, vuelve a su estado de equilibrio el cuerpo. Pero generalmente cuando la temperatura baja demasiado, es mucho más difícil, ¿sí?, revertir esa situación, porque se desnaturalizan más con una hipotermia que con una hipertermia, ¿sí? O sea, generalmente por debajo de los, por debajo de los 35 grados ya estamos hablando de una hipotermia, y después empezamos con lo que es leve, hipotermia, sí, bien digo, leve, moderada y severa. Eh, Más o menos piensen que se estima que por debajo de los 31 grados ya no hay actividad enzimática. O sea, no hay persona que llegue a... Es muy poco probable que sobreviva una persona que tiene menos de 31 grados Celsius. ¿Se entiende esto? Sí. A veces sucede que debajo de esa actividad hay gente que sobrevive a bajas temperaturas, pero le quedan ciertas secuelas. ¿Por qué? Porque las enzimas, si bien se pueden regenerar, ¿sí?, o formar, hay procesos que transforman enzimas, hay otras enzimas que una vez que se desnaturalizaron, chau, o sea, no las podemos activar. ¿Por qué? Porque hay ciertas enzimas que dependen mucho de lo que es ciertas proteínas que vienen con nuestra naturaleza. Esas proteínas nosotros no las podemos incorporar a través de la alimentación, sino que son proteínas que nacen con nosotros. Entonces, si esas proteínas que iban a transformar enzimas o sea, se mueren, bueno, ya es un proceso irreversible. A veces quedan muchas secuelas en esas situaciones.
De todas maneras, las enzimas, como les decía, ¿sí? O sea, siempre tienden al equilibrio y también hay procesos dentro de lo que es el pH, como les decía, a nivel de acidez, que desnaturalizan enzimas, ¿sí? Si tenemos un pH muy ácido, muy básico, dentro de lo que es nuestro cuerpo, o sea, les decía que más o menos entre 6,5, 7 es nuestro pH natural, 7,1. Si el cuerpo va para abajo o para arriba, también se desnaturalizan las proteínas. A veces sucede que, vieron que de repente tal vez tenemos hipertermia, o sea, tenemos temperatura elevada y, no sé, hasta la orina es más ácida, se convierte más tiene un olor más importante, ¿sí? O una temperatura, justamente porque el nivel de acidez se desequilibró y que desnaturaliza, es un proceso que desnaturaliza también las enzimas. Las personas diabéticas también tienen un pH variado y por eso también tienen muchos más trastornos dentro de lo que es la regulación enzimática y procesos que generan las enzimas. Por eso mismo hay muchas cuestiones que afectan a la actividad enzimática. Pero generalmente, ¿sí? La temperatura y el pH son las dos que lo desnaturalizan. La concentración de sustrato y la concentración de enzimas lo que hacen es aumentar o disminuir la actividad, pero la desnaturalización en general se lleva a cabo por lo que es la temperatura y el pH. ¿Sí? Sí. Genial, bien. Vamos bien, vamos bien. Bueno, estos son los efectos, ¿sí? Del pH, del efecto del sustrato, que no me interesa que lo sepan. Esperen que vuelvo. A ver, ¿dónde estoy? Acá estoy. Bien, perfecto. Bueno, chicos, ¿esto se entiende? Sí, sí. Hay